Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos da de estar ante su presencia principalmente, poder venir ante su presencia y hacerlo confiadamente, porque no nuestra justicia, no lo que somos, si fuera por nosotros no podríamos acercarnos hacia su presencia. Él hizo toda la intermediación, Él hizo que fuera posible que hoy estemos reunidos en su nombre. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Vamos a pedir a nuestro Dios por medio de un preludio que Él sea el que tome este tiempo y que Él sea glorificado. Solamente ese es el propósito de todo lo que hagamos en este momento. Dios sea glorificado. Iniciamos. Señor, te agradecemos infinitamente la oportunidad de venir ante ti. Te agradecemos, Padre, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro hacedor. Señor, por ti respiramos, por ti estamos aquí presentes, por ti estamos, Señor, con vida. Te agradecemos, Padre, porque en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, sabemos que el enemigo está actuando. Sabemos, Padre, que Él está buscando desanimarnos, alejarnos a cada uno, Señor, de nosotros, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en lo que estamos haciendo, Señor, en nuestra vida personal, como iglesia inclusive, Señor, aunque no estamos reunidos, Señor, sabemos que el enemigo está atacando a nuestras mentes, a nuestros cuerpos, está atacando, Señor, nuestro espíritu. Y, Padre, te pedimos que tú nos ayudes para poder confiar únicamente en ti, buscar en ti, Señor, nuestras fuerzas, buscar en ti, Señor, nuestro amparo, nuestra visión, nuestro refugio. Te damos gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias que estamos viviendo, Señor, sabemos que inclusive los casos están aumentando en la región. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a ser prudentes, a ser sabios y, Señor, que tú sobre todo nos protejas, Padre. Nada ni nadie nos puede tocar
si no es con el permiso de tu poder. Te agradecemos por esta bendita palabra, Señor, porque tú eres el único, Señor, que tú nos sustentas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 18 al final. Hebreos, capítulo 12, versos 18 al final. Nos recuerda nuestro Dios por qué estamos nosotros en pie. La gracia de nuestro Dios nos ha alcanzado, pero también nos da una advertencia de aquellos que rechazan esta gracia. Estamos estudiando en esta serie de estudios, estamos aprendiendo que la ley es complementada, no es abrogada por completo, no es para olvidarse, porque el salmista nos dice, cuánto amo yo tu ley. Estamos entendiendo esa parte que yo creo que a muchos, incluso después de muchos años de estudiar la palabra, de escucharla, de repente nos da problemas para entender esta relación entre la ley y la gracia. Nos da una advertencia este pasaje de aquellos que rechazan la gracia. Verso 18 dice la palabra de Dios, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz de que hablaban, la cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, ni aun una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Creo que nos ayuda a entender la verdadera motivación por la que estamos aquí, por la que hacemos todo lo que hacemos, y nos advierte de tener cuidado de rechazar esa gracia. Vamos a dar el tiempo a mis hermanos en la música que tomen estos minutos. Hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por que Él ha sido bueno con nosotros durante esta semana. Y bueno, en lo personal, fue una semana llena de pruebas, de retos, pero leía yo en la palabra de Dios en el Salmo 91, 1 y 2, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y no solamente en lo personal, sino que lo vemos día con día, la situación actual de esta contingencia, todo lo que se está alarmando, pero nosotros debemos de confiar en Dios. Ven, te invitamos, habita en este abrigo y confía en Jehová.
Y vamos a cantar este canto que dice: tan solo en Cristo. Y alabemos al Señor, glorifiquemos su nombre, porque Él es un Dios bueno. Solo en Cristo confiaré, Él es mi luz, fuerza y canción, la roca que sólida es, firme en tormentas y en temor. Amor tan grande Él me da, profunda paz en tempestad. Amigo fiel, mi todo es Él, en su amor yo confiaré. Tan solo en Cristo confiaré, Siendo Dios Él se encarnó, el don más grande de amor, vino de aquel que me salvó hasta la cruz donde murió, de Dios la ira propició, por mi pecado Él murió y por su muerte vivo. ya no hay más culpa ni temor, es el poder de Cristo en mí nacer, en mí morir. Cristo dirige Mi vivir, no hay poder que me podrá hoy de su mano separar, hasta que Él venga otra vez o me lleve al hogar. No hay poder que me podrá hoy de su mano separar, hasta que Él venga otra vez o me llame al hogar, hasta que Él venga otra vez o me llame al hogar. Solo en Él yo confiaré. Así es, no habrá nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Y podemos también leer en Job 36, 22 al 24, dice: he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Sin duda, las obras de nuestro Señor son grandes, son magníficas, lo podemos ver desde su creación, y también la obra mayor que Él hizo, que fue venir a este mundo y morir por nosotros y darnos vida. Contempla a Dios, contempla a Él, que Él es el único Dios y Señor. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le
salvación. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona al hombre pecador? ¿Y quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla sus obras. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a dar paso a la predicación.
Buenos días, amados hermanos. Como dice este canto, que tan digno es el Señor de ser adorado. Nadie es como Él. Venid y adoradle. Bueno, no podemos hacerlo de manera física aquí, todos los hermanos, pero sí desde sus casas ustedes pueden unirse a estos jóvenes y alabar al Señor. Les voy a invitar de nuevo a abrir sus Biblias en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5. Y vamos a considerar los versículos 27 al 30. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Dice así la palabra de Dios: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esta es la sección de la palabra de Dios que vamos a considerar en estos momentos. Y yo pues me volco sobre la gracia de Dios para que Él me ayude a compartirles su palabra. Reconozco que no hay ninguna capacidad en mí, el hombre no tiene en sí ninguna capacidad propia, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, descienden de nuestro Dios. Entonces, si usted se siente bendecido en esta mañana al escuchar la palabra de Dios, eso no tiene nada que ver conmigo, todo será por causa del Señor. El tema que les voy a compartir hoy es un tanto negativo. No le gustaría a uno hablar de cosas negativas como el pecado, pero tenemos que tomar este tema. El Señor Jesús lo consideró aquí en su sermón. Él está haciendo uso aquí de algunos ejemplos. Él está considerando algunas clases distintas de pecado para mostrar aquí lo que ya habíamos venido viendo, la mala interpretación que hacían los escribas y los fariseos de la ley de Dios, yéndose solamente a la letra, de manera mecánica, técnica, interpretar la ley y olvidarse del espíritu de la misma, de lo más importante de la ley, que es el amor a Dios y el amor al hombre. Y para ejemplificar aquí las cosas, él hace uso de varios ejemplos. Habla aquí del adulterio, habla del divorcio, habla del el perjurar, habla de cómo aplicar la ley del ojo por ojo y diente por diente. Y el Señor Jesús les dice: los padres dijeron esto, los antiguos dijeron esto, pero yo os digo. Y al estar explicando esto va a mostrar el Señor que el pensamiento central de todo esto es que la justicia nuestra debe superar, debe exceder a la justicia de los escribas y los fariseos. Ahora el Señor va a explicarnos aquí lo que es el pecado. Tal vez tendremos que tomar otra oportunidad más para revisar el mismo pasaje y poder apreciar su enseñanza lo más que sea posible. Comenzaré comentándoles algo que escuché el día de ayer. Una hermana tuvo a bien enviarme una grabación del hermano MacArthur que habla precisamente sobre este tema. Curiosamente, yo no lo había escuchado toda la semana, no había podido por tanta actividad que tuve,
pero pues ya anoche, aproximándonos a la medianoche, tuve un poco de tranquilidad para hacerlo y lo escuché. Y el hermano MacArthur habla de ello, precisamente habla del pecado y comenta, él da lectura a un libro escrito por un hijo de Dios del siglo XVII llamado Ralph Bingham. Y en ese libro él habla sobre el pecado y da una buena descripción de lo que es el pecado, una de las mejores que hay a lo largo de la historia de la iglesia, seguramente. Pero el hermano Ralph Bingham dijo en su libro, leía, es parte de su lectura que hizo el hermano MacArthur de su libro, que el pecado es peor que el dolor, que el pecado es peor que la muerte, que el pecado es peor que el diablo y que el pecado es peor que el mismo infierno. Es lo más malo y es lo únicamente malo. No hay nada peor que el pecado. Y de esto vamos a hablar hoy. En la descripción que les voy a dar se encuentran implícitas estas explicaciones, estas descripciones de lo que es el pecado, que es peor que el dolor, es peor que la muerte, es peor que el mismo diablo. El diablo no es tan diabólico como el mismo pecado, porque el pecado es más diabólico que el mismo diablo y es peor todavía que el infierno. Hablaremos hoy de lo que es la pecaminosidad del pecado. Bueno, aquí el Señor nos da una segunda ilustración de su enseñanza con respecto a la ley. Ya hemos visto que los escribas y fariseos habían reducido el mandamiento solo al hecho de no cometer el acto físico del adulterio. Entonces, mientras no lo cometían físicamente, creían estar bien delante de Dios y así se olvidaban del espíritu de la ley, que apuntaba hacia el corazón y no solo al acto físico. Al apegarse solo a la letra de la ley, la nulificaron. La ley hacía énfasis en la importancia del corazón y no en una obediencia mecánica. En Romanos 7:7 Pablo dice que él no conocía la codicia hasta que la ley le dijo: no codiciarás. La ley lo confrontó con la maldad del pecado. Hay quienes piensan que porque no han cometido algunos actos vergonzosos, están bien delante de Dios y balancean sus malos pensamientos pecaminosos con obras buenas y se justifican delante de Dios igual que los escribas y los fariseos. Estos cristianos dicen: yo no he hecho nada, yo nunca me he prestado una extorsión, nunca me he prestado a un robo, yo nunca he cometido un asesinato, jamás he tocado a otra mujer que no sea mi esposa, entonces estoy bien delante de Dios. Es así como razonaban los escribas y fariseos, y este razonamiento no es diferente al de ellos. Pero a los tales Dios los reprueba, pues lo que ellos tienen en alta estima, como dice Lucas 16:15, para Dios es abominación. No importa que no hayamos cometido el acto físico del adulterio, si ya lo consideramos en nuestra mente y en nuestro corazón, es algo ya cometido a los ojos de Dios. Entonces vamos a ver la importancia aquí de entender la doctrina del pecado. Vamos a ver aquí lo que la ley quería mostrar entonces era la pecaminosidad del pecado. Precisamente cuando como pacto se le da al hombre, el hombre no la puede cumplir, solamente la podía desobedecer. Porque la ley representa, habla de todo, incluye todo lo que es la santidad de Dios. Pablo dice en Romanos 7 que la ley es justa, el mandamiento es justo, santo y bueno, porque porta el carácter mismo de Dios. Ahora, cuando al hombre lleno de pecado se le ofrece la ley como pacto y le dice ahora cúmplela, el hombre no la puede cumplir, solamente la desobedece. ¿Por qué? Porque está depravado.
está alejado de Dios, está lleno de maldad, está lleno de pecado. Entonces, la doctrina del pecado, tan odiada hoy día en el mundo evangélico, es central en la enseñanza tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por lo tanto, debemos esforzarnos por entender tal doctrina. El pecado es muy real en el hombre, y aparte del Evangelio transformando al hombre, no hay esperanza para él. Solo lo hará peor cada día. Por eso es tan importante que la persona haya sido regenerada por la obra del Espíritu Santo. Es tan importante que Dios comparta su naturaleza divina con el pecador, que Dios inserte vida en él, que Dios le haga nacer otra vez para que esta persona pueda reaccionar de manera diferente y deje de amar la verdad. De otra manera seguirá tan podrido como desde el principio y sus actitudes no podrán cambiar. Si algo tiene el hombre de manera natural, es una tendencia natural de su carne, es amar lo malo, es amar la maldad. Entonces no mejorará, porque si está en su propia naturaleza pecaminosa nada más, sin el Espíritu de Dios en él y sin una nueva naturaleza en él, lo único que amará es el pecado y solamente empeorará. ¿Por qué? Porque la carne no mejora. El pecado no mejora. La carne en el hombre, en el ser humano, no prospera, no cambia, solamente le hace empeorar. Entonces, mientras no entendamos esta doctrina, no entenderemos la manera de salvación en el Nuevo Testamento. Pensemos, por ejemplo, ¿por qué murió Cristo en la cruz? ¿Por qué tuvo que morir Cristo en la cruz? Es precisamente por la gravedad del pecado en el hombre. El hombre no podía ser salvado de otra manera. La gravedad del pecado es tan grande que no había otra manera de resolverlo. Ni siquiera el ángel más grande, más glorioso del cielo podía convertirse en hombre y venir y pagar por nuestro pecado, porque el pecado era tan grande, la ofensa era contra Dios, y su paga sería tan grande para satisfacer la grandeza, la majestuosidad de la santidad de Dios. Entonces solamente Cristo podía hacerlo, solamente el Dios hombre podía pagar la deuda completa por nuestro pecado. Gracias al pecado entonces fue necesaria la encarnación de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios. Él no hubiese tenido que hacerlo si el hombre no hubiese pecado, y gracias al pecado fue necesario que Cristo fuera a la cruz. Bueno, esto también es verdad en la doctrina de la regeneración en el Nuevo Testamento. Para ser salvos necesitamos nacer otra vez y recibir una nueva naturaleza en el corazón. Eso solo se puede entender y aceptar la profundidad de la maldad del pecado. Quien no le da importancia debida al tema del pecado se encontrará fabricando su propia justicia. Dirá el hombre, y la gente lo dice y lo repite a cada rato: yo no soy ni tan bueno ni tan malo, pero yo no creo que Dios me vaya a castigar tan terriblemente enviándome a un infierno para que esté en el fuego allí por toda una eternidad, porque no he sido la perfección andando, yo no he sido la palomita blanca que hubiese querido ser, pero tampoco soy tan malo. Entonces Dios ya me dará un lugarcito, un rinconcito tal vez allá en el cielo. No se lo va a dar en el cielo, se lo va a dar en la caldera más caliente del infierno si no se arrepiente. La persona, ve usted, fabrica su propia justicia, crea su propio método de salvación, y este es por su conducta, esto es por sus obras. Si no he hecho el acto, estoy bien delante de Dios. No importa que lo piense, no importa que se lo imagine, no importa que lo cometa en el corazón. La doctrina del pecado también, hermanos, es esencial para predicar la palabra de Dios. Para practicar un evangelismo correcto,
necesitamos entender la doctrina del pecado. No es nada bíblico llegar al pecador con caritas sonrientes que dicen: sonríe, Cristo te ama, asegurándoles que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. Si esto tú se lo dices al pecador, dijera Paul Washer en alguna ocasión, él dijo estas palabras, dijo: bueno, el pecador oye eso y él dice: oye, eso está muy bien, porque si Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, yo también tengo un plan maravilloso para mi vida. No importa que siga mi vida pecaminosa, yo puedo ser salvo si tan solo adquiero el dato en mi mente, en mi cerebro, en mi cabeza, de que Cristo vino y murió en una cruz. Con eso me salvo, con que yo lo crea, me salvo. Bueno, debemos decir a personas que piensan así, que Satanás también cree en Cristo, que los demonios también creen y además tiemblan, y a veces tiemblan más que los mismos hombres, pero no se salvan, no se salvan. Una fe salvífica es una fe que lleva al arrepentimiento y que posteriormente lleva al hombre a una vida transformada, en que va cambiando sus actitudes y va mejorando su conducta día con día, y se va forjando el carácter de Cristo Jesús en su vida día con día. El ofrecer a Cristo como un amigo sin llevar al pecador a tener convicción del pecado no es un evangelismo del Nuevo Testamento, no es un evangelismo bíblico. Oiga bien lo que voy a decir, lo voy a repetir. El ofrecer a Cristo como un amigo sin llevar al pecador a tener convicción del pecado no es un evangelismo bíblico. Dicho de otra manera, si antes de llevar al pecador al arrepentimiento, a tener convicción de pecado, ofrecemos al pecador el oficio sacerdotal de Cristo para interceder por él, estamos mal. El hombre, lo primero que debe entender cuando se le habla de Cristo es el estado en que se encuentra delante de Dios. Debemos demostrar al pecador que está en enemistad completa con Dios y que Dios también está enemistado con él. No puedes llegar diciéndole: oye, mira, Dios está contento contigo, no importa la vida que llevas, no importa que seas fornicario, no importa que seas adúltero, no importa que seas ratero, que seas extorsionador, no importa que seas no, Dios así te ama como estás. Esa es una gran mentira, porque la palabra de Dios dice que Dios odia al pecado y odia al que lo comete también. Lee el capítulo 5 de Salmos, lee Salmos capítulo 5, lee Salmos capítulo 7, 11, lee Isaías 5:13 y te darás cuenta que Dios no considera el pecado como cualquier cosa y al que lo comete. En la ley de Moisés estaba estipulado que el que cometiera adulterio moría. ¿Por qué tenía que morir? Porque ofendía a Dios. Hay una serie de prohibiciones en el libro de Levíticos, es cosa de leerlo y ver cómo Dios detesta la maldad del hombre. De manera específica, Dios prohíbe muchas cosas. Hay 613, algunos dicen 612, otros dicen 613 mandamientos específicos en la ley de Moisés, donde Dios prohíbe de manera específica muchas clases de pecados, 613 pecados por lo menos. Cosas que Dios corrige y dice: esto no se debe hacer. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Y Él dice: así es como se han de hacer las cosas, y cuando el hombre le lleva la contraria, está pecando contra su santidad. Entonces, cuando evangelizamos, debemos empezar predicando la ley. Sé que muchos no están de acuerdo conmigo en esto, pero no me importa. Esto es lo que la palabra de Dios muestra. Pues ¿qué es lo que va a mostrar la pecaminosidad al hombre? Pues es la ley de Dios. Dice la palabra, dice Romanos 5:20, que la ley fue dada para que aumentara el pecado. Este es el efecto. Dios sabía el efecto que la ley como pacto iba a surtir en el hombre, iba a surtir en el pecador. Le iba a demostrar su pecaminosidad, porque al darle Dios el mandamiento perfecto, el hombre no lo podría cumplir, porque el hombre
ama la maldad, ama el pecado y desobedece la voz de Dios. Entonces, ¿cómo va a tener convicción de pecado y de arrepentimiento el hombre si no se le habla de ello primero? Y a eso se debe que hoy día en nuestras iglesias tenemos gente que jamás se compromete con el Evangelio ni con Cristo. Y sus vidas no son transformadas, sus vidas no cambian. Pueden participar en un montón de ministerios y sus corazones están tan podridos como desde que llegaron, desde que nacieron. Pueden alabar a Dios con voces angelicales, en un coro, en una rondalla, en qué sé yo. Y pueden amar el pecado con todo su corazón. Pueden hacer las dos cosas. Simplemente aprendieron a practicar algo de religión, pero el pecado no ha cambiado. Bueno, hablar así ofende, ¿verdad? Sé que mi público ha disminuido por hablar así, pero créame, este es el tono de la palabra de Dios. Y no lo hago así porque no ame a la gente. Yo creo que no amamos a la gente cuando no le advertimos diciéndoles la verdad. ¿Para qué engañar a la gente? ¿Para qué hacerles sentir bien cuando ellos están caminando, gracias a los predicadores que no advierten a la gente, están yendo en dirección al infierno? Yo creo que es más desamor el no decirles la verdad. Yo no estoy enojado cuando digo esto con nadie en particular, ni lo estoy dirigiendo a una persona en particular. Esta es la predicación de la palabra de Dios, y si Dios habla a tu corazón y te da convicción en este momento, mi querido hermano, mi querido amigo, mejor arrepiéntete. Cae de rodillas delante del Señor y pídele perdón de todo corazón, y Él te va a perdonar. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De qué se va a arrepentir el pecador si no le decimos que tanto ha ofendido a Dios quebrantando su santa ley? Es terrible ver cómo después de 2-5 minutos de predicar el Evangelio, ya tenemos a la persona acorralada para que repita una oración. ¿Te gustaría que Cristo perdone tus pecados? Pues claro que sí. ¿Te gustaría ir al infierno? Claro que no. ¿Te gustaría ir al cielo? Claro que sí. Y si el pecador pregunta, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Entonces el evangelista le dice, debes repetir conmigo esta oración de salvación. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, te acepto como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús, amén. Hermanos, ya tenemos otro cristiano. ¿Será? Vas a tener otro asistente a la iglesia, pero no otro cristiano. Y su corazón va a seguir amando el pecado, porque no le habrás predicado todo el consejo de Dios. Solamente le has animado a que escape de las llamas del infierno, y cualquier persona inteligente querrá hacerlo. Nadie quiere ir al infierno, eso es obvio. Y si repitiendo una oración que el evangelista le dé lo va a lograr, él está dispuesto a hacerla. Pero una cosa es hacer eso, una cosa es que repita una oración y otra cosa es que se arrepienta. Es mejor esperar que Dios lleve al arrepentimiento a la persona. En cuanto a esto, el Señor nos puso el ejemplo. Él no predicó de manera fácil. De hecho, el hermano Martin Lloyd-Jones, en su libro dedicado al Sermón del Monte, él opina que en lugar de facilitar las cosas Jesús a los pecadores para llegar al reino de los cielos, les puso las cosas más difíciles todavía. Y de esto tengo varios ejemplos que busqué aquí en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, les animó a considerar el costo de seguirle. Él dijo, las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Así me quieren seguir? Les animó también a morir a sí mismo, luego tomar su cruz y seguirle. ¿Ustedes me quieren seguir? Muéranse.
No les dijo, ay, qué lindos son, qué hermosos son, si vienen conmigo les voy a dar de lo mejor en esta vida. No, Él les dijo, muéranse primero. Eso es ofensivo, ¿no? Decirle a alguien, muérete, es ofenderle. Pues es precisamente lo que Jesús les dijo, muéranse. Tienen que morir a sí mismos y luego tienen que estar dispuestos a morir, porque de eso habla la cruz. Y es posible que muchos de ustedes tengan que armarse de este pensamiento, como dijo Pedro, morir por mí. ¿Están dispuestos a morir por mí? Tienen que tomar su cruz y luego seguirme. Es más, les dijo que él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Al joven rico no le dijo, mira, estás tan cerca de la vida eterna, tú entiendes las cosas, sabes cuáles son los mandamientos más importantes, cuál es el primer mandamiento de la ley. Ay, tú nada más ven y sígueme, no importa, así como estás. No, le dijo, cuando el joven presumió de que todo lo que había dicho lo había cumplido de su juventud, Jesús le va a mostrar que no era cierto, que estaba mintiendo, que no amaba a Dios, ni su gloria, ni su reino, y que jamás podría amarle a Él si no hacía lo que le pedía. Y solamente le pidió una cosa más, le dijo, una cosa nada más te falta. Ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y luego vienes y sígueme. Prácticamente le está pidiendo lo mismo que dijo a los demás. Muere a ti mismo. Muere a tus gustos. Mata ese amor a las posesiones. Mata ese amor a las riquezas. Mata ese amor al dinero que vas a ganar hoy. Y dedícalo a mí, adórame. El joven rico no pudo cruzar esa barrera que le puso el Señor. No. Dice la palabra de Dios que él se dio la vuelta y se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. El hombre jamás abandonará lo que más ama. ¿Y sabe qué es lo que más ama? Su pecado. Su pecado. Y se ama a sí mismo terriblemente. Entonces Jesús no facilitó el camino para que los pecadores llegaran al cielo. Al contrario, les puso barreras, les puso vallas, y si podían cruzarla, estarían con Él. De otra manera no podrían hacerlo. Y los únicos que lo lograron fueron aquellos que gozaron de la gracia de Dios para lograrlo. Sus discípulos mismos se frustraron en una ocasión y dijeron, Señor, si esto es así de difícil, ¿quién se va a salvar? ¿Quién va a salvarse? El Señor Jesús probablemente le estalló la espalda tantito y le dijo, ay, estos discípulos tan tontitos, ¿verdad? Miren, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y miren que la salvación es una manifestación del poder de Dios tan grande. Que un alma se salve es manifestación, es un despliegue majestuoso de la gracia de Dios. Que un pecador se salve. Alguien dijo que Dios tuvo que usar más de su poder para salvar a un pecador que para hacer el universo mismo. Y la razón es que cuando Dios hizo el universo no encontró ningún obstáculo, pero cuando se trata de salvar a un pecador hay que cruzar un gran obstáculo, una gran barrera, y esa barrera se llama pecado y su pecaminosidad. Y vean ustedes que aún en carácter de cristianos convertidos, díganme si no batallamos contra el pecado nosotros también. Y es una batalla sin tregua. De día y de noche batallamos contra él. Cristo por eso enseñó la doctrina del infierno. Los estudiosos de la Biblia opinan que Jesús habló más del infierno que del mismo cielo. Y hay quienes prefieren evitar esta doctrina y solo hablar del amor de Dios. En alguna ocasión, en una entrevista al señor Joel Osteen, pastor de la iglesia más numerosa de Estados Unidos en Houston, le preguntaron, ¿por qué usted no se atreve a hablar de la justicia de Dios ni del infierno? Su respuesta es la respuesta de todo predicador mentiroso que ha caído en el lucro de Balaam para predicar el evangelio.
Él dijo, no, porque yo soy un predicador motivacional. Hablar del infierno y de la justicia deprime a la gente, y yo no soy un predicador para deprimirlos, sino que soy motivacional. Pues Cristo no era ningún predicador motivacional, porque Él demostró al hombre su pecado y les demostró que si no estaban dispuestos a abandonar su maldad, a morir a sí mismos, tomar su cruz y seguirle, jamás podrían alcanzar la vida eterna. Entonces, el verdadero evangelismo debe hacer un llamado al arrepentimiento y a depositar la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, otro punto más, la doctrina del pecado es necesaria para una concepción correcta de la santidad. La doctrina del pecado es necesaria para una concepción correcta de la santidad. Si tan solo nos conformamos con no hacer físicamente las cosas malas, hemos caído en el error de los escribas y fariseos. ¿Ven ustedes lo que dice nuestro pasaje? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús va más allá y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. No necesitas irte a la cama con ella. Con que lo consideres en tu mente y en tu corazón, es una cosa ya realizada a los ojos de Dios, es un pecado consumado a los ojos de Dios. Y si nosotros nos conformamos con solamente no hacer ciertas cosas malas que otros pecadores hacen, entonces hemos caído en el error de los escribas y fariseos. No se trata solamente de hechos, actos, sino lo que deseamos en el corazón. Porque la santidad y la pecaminosidad son asuntos del corazón. Pablo dijo a los corintios, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Esa es la santidad en el Nuevo Testamento, un asunto del corazón. No tiene que ver solo con la acción, sino con lo que sucede, ¿dónde? En el corazón. La doctrina del pecado nos llevará a descubrir la necesidad de un poder mayor que el nuestro para lograr vivir una vida de victoria contra el pecado. Oiga bien esto, lo voy a repetir. La doctrina del pecado nos llevará a descubrir la necesidad de un poder mayor que el nuestro. Ese es el poder de la gracia de Dios para lograr vivir una vida de victoria sobre el pecado. Sí, mis amados hermanos, sin Cristo no podremos lograr hacer la voluntad de Dios. Eso dice Gálatas 2:20. Mas con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, la vivo en el poder de la gracia de Dios, el cual me salvó. Y Él me amó tanto a mí. Hermanos, sin Cristo no podemos lograr hacer la voluntad de Dios. Su vida debe reproducirse en nosotros. Ahora, ¿cómo se va a reproducir la vida de Cristo en un hombre si Cristo no está en él? ¿Cómo puede Cristo llegar a morar en la vida de un hombre? Solo por la persona del Espíritu Santo. Cuando el pecador cree en Cristo de corazón, cuando el pecador se arrepiente de todo corazón, en ese momento el Espíritu Santo entra a morar en él y lo convierte en su templo. Es así como Cristo llega a reproducir su vida en el pecador por obra del Espíritu Santo. Y es solamente así como podremos lograr hacer la voluntad de Dios. La doctrina del pecado hará que el hombre se vea a sí mismo y se aborrezca y sea pobre de espíritu. Entonces, más que una experiencia que recibir, es una vida que recibir. Y una vida en gratitud
por ver el amor de Dios perdonándole y librándole del dominio del pecado. Bueno, hasta aquí los ejemplos que les he dado, pero no hemos explicado todavía qué es el pecado. Bueno, ya di una pequeña descripción en la introducción, hablando de las palabras del hermano Ralph Vinham, comentadas por John MacArthur, diciéndonos lo que es en verdad el pecado. Es peor que el dolor, es peor que la muerte, es peor que el diablo y es peor que el mismo infierno. Es lo únicamente pecaminoso, lo más pecaminoso que puede haber. Es lo malo, lo únicamente malo, el pecado. Entonces, si eso es el pecado, vamos a describirlo aquí. Vamos a hacer un análisis de lo que es el pecado según las Escrituras. El pecado es terriblemente poderoso. Es una fuerza terrible que mora en el hombre, en todo hombre. Mora en el no creyente, pero también mora en el creyente. Yo quisiera poder decirles que cuando Cristo entró en nuestro corazón, erradicó la maldad de nosotros, echó el pecado fuera. No es así. Él insertó una nueva naturaleza en nosotros, nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo, pero no erradicó de nosotros la naturaleza pecaminosa. Esa sigue en nosotros. Yo acostumbraba a decir que un residual de pecado todavía moraba en nosotros. Pero después de estar analizando las Escrituras por más años, he descubierto que yo no tengo nada más un residual de pecado y que usted no tiene solamente un residual de pecado en usted. No, usted lo tiene todo. La naturaleza pecaminosa está en usted. ¿Acaso enseña las Escrituras que parte cierta cantidad o cierto porcentaje de la naturaleza pecaminosa ya se fue? No, ahí está. Y en el primer descuido puede hacer presa de usted y de mí otra vez. A eso se debe que el cristiano debe ser asistente a estar escuchando la palabra de Dios. ¿Cuánto cristiano hay que se presenta a la iglesia? Y yo lo he visto cuando nos reuníamos de manera física. Había personas que allá cada 2 semanas, cada 3 semanas, podían dejar de escuchar predicaciones seriales por semanas, por meses, a veces después de 2, 3 meses se aparecen cuando ya casi está por terminar la predicación serial sobre algún libro de la Biblia. Empezó a escuchar parte y luego lo demás se olvidó. Por una razón o por la otra se fue. Y regresan allá de vez en cuando, como el cometa, a escuchar la palabra de Dios. Esas personas nunca maduran. Esas personas nunca crecen. Esas personas son presas de su pecaminosidad, porque no se alimentan, no se esmeran, no se esfuerzan. Un cristiano, aquel que ha tomado la vida cristiana con seriedad, se esmera, se esfuerza, toma la palabra de Dios en serio. Se da cuenta que el pecado es una cosa profundamente pecaminosa, poderoso. Tiene mucho poder en la vida del cristiano todavía. Y si usted y yo nos descuidamos, va a ser presa de nosotros. El pecado siempre está tocando a nuestra puerta del corazón. Y quisiera recuperar el terreno que un día perdió en nosotros, gracias a que el Señor nos salvó. Entró en nuestra vida. Él es el único que nos puede defender del pecado. Pero si en cualquier momento dejamos la puerta, una rendijita del corazón, de la puerta del corazón abierta, con tantito que se meta el pecado, se va a meter todo y va a querer recuperar lo que había perdido. A eso se debe que dice el apóstol Pedro que el estado segundo del pecador viene a ser peor que el primero. Cuando una persona ha estado en la obra de Dios, ha escuchado la palabra de Dios y hasta cierto punto ha reprimido su pecaminosidad, una vez que sale, se siente libre y vuelve al mundo
agarra el pecado todavía con más ansias y lo practica con más amor, y su estado viene a ser peor que el primero. Mire usted, el pecado no consiste solo en acciones, como ya lo dije. Tiene que ver con el corazón, porque tiene su origen en el corazón. Jesús va más allá describiendo al pecado al decir: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, el tal ya adulteró en su corazón. Para Jesús no son los síntomas de la enfermedad lo único que importaba, sino la enfermedad en sí misma. Pues lo que mata a la persona no son los síntomas de una enfermedad, sino la enfermedad misma. Es lo que hay en el corazón lo que lleva a la acción. El Señor Jesús nos dice: no se trata solo de no hacer el acto físico, sino ver qué hay en el corazón. ¿Qué debemos analizar nuestro corazón? Debemos analizarlo continuamente y ver si no hay enfermedad en él, porque lo importante no es lo que hago, sino que es lo que me lleva a hacerlo. Si ya se metió el pecado, por eso decimos, si el pecado llega a la mente, todavía hay manera de defenderse de él. Pero si el pecado baja de la mente al corazón, lo único que buscaremos es solamente una oportunidad para consumarlo. Es sumamente peligroso que el pecado baje al corazón. Por eso dice el Señor Jesús que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, el tal ya adulteró. ¿Dónde? En su corazón. Ya bajó de aquí al corazón. Segundo, el pecado es una cosa demasiado sutil, es muy sutil y es engañoso. El pecado nos mantiene contentos y satisfechos mientras no consumamos el acto. Y lo excusamos. A veces decimos, bueno, yo no practico la fornicación, yo no practico el adulterio, yo solamente veo pornografía, pero no lo practico. Entonces creo estar bien delante de Dios. Mira, no necesitas consumarlo. Ya lo metiste a tu mente, ya bajó a tu corazón, es más que suficiente. Sintiéndote el protagonista de la película, vas a cometer ese pecado en tu corazón y estarás mal delante de Dios. Porque no es suficiente con no haber cometido el acto pecaminoso, sino preguntamos, ¿por qué querría hacerlo? Allí es donde entra en acción la sutileza del pecado. El pecado afecta toda la constitución humana, toda la constitución del hombre. El pecado comienza insinuándose en nuestra mente y es allí donde primero pecamos. De ahí vamos y buscamos consumar nuestro pecado. Oh, cuánto seríamos culpables de no cometer el acto, pero sí pecar con la mente y con la imaginación. ¿Cuántos que me están oyendo, que me están viendo en este momento conmigo, seremos culpables de este pecado y tendremos que pedir en este día perdón al Señor? Para no pecar así, entonces deberíamos proteger la mente y corazón por no leer ni atrevernos a ver cosas donde se hable de adulterio o de fornicación. Y mis queridos oyentes, mis queridos hermanos, es muy difícil encontrar hoy día una película de Hollywood donde no se hablen y se hagan estas cosas. Sabemos que los artistas que aparecen allí están detrás de una cámara y que todo el mundo los ve cuando aparentan hacer los actos de fornicación y de adulterio. Pero después de todo, cuando tú estás viendo esas cosas, estás alimentando tu mente y estás alimentando tu corazón de pecado, y tarde que temprano vas a caer si no te detienes. Pues aunque no lleguemos a cometer el acto, en la mente y en el corazón
lo haremos sintiendo ser los protagonistas de esos programas. En tercer lugar, el pecado no solamente es poderoso y es sutil, el pecado es pervertidor. El pecado nos pervierte. Ese es el efecto del pecado. El pecado pervierte al hombre. Las cosas que Dios nos ha dado para bendición, el pecado las ha convertido en nuestros enemigos. Y es aquí donde el Señor Jesús nos ayuda también al decirnos, por tanto, versículo 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El hermano Carlos Spurgeon comenta en su libro dedicado a Mateo, por cierto fue su última obra que escribiera el año en que murió, apenas terminó de escribirlo y él falleció, fue su última obra. Él comenta que muchos han interpretado de manera literal este pasaje y que muchos fanáticos se han atrevido a cortar extremidades en sus cuerpos y se han atrevido a sacarse un ojo o se han atrevido a hacerse cosas dañándose físicamente el cuerpo, como si el Señor estuviera hablando aquí de manera literal. Y este es uno de los problemas de literalizar demasiado las Escrituras, porque no siempre las Escrituras hablan de manera literal. El Señor hizo mucho uso del lenguaje metafórico en las Escrituras y es lo que está haciendo aquí, tratando de enseñarnos la importancia de detectar el pecado, dónde lo podemos detectar para detenernos a tiempo. Y cualquier cosa que nos pueda animar a cometer ese pecado, debemos cortarla, como cortarnos una mano o sacarnos un ojo. Aquello que ya consideramos muy apreciado y a veces hasta indispensable en nuestra vida, tendremos que deshacernos de ello. El pecado es pervertidor, de esto estamos seguros. Y las cosas que Dios nos ha dado, como dije, para bendición, el pecado las ha pervertido, las ha convertido en enemigos nuestros. Nuestros mismos instintos se han convertido en eso por causa del pecado, porque el pecado pervierte todo, el pecado tuerce todo. Esas cosas se han convertido en una molestia para nosotros y metafóricamente tenemos que cortarlos. Y creo que en este momento ya me están entendiendo lo que quiero decir. Hay cosas que tenemos que hacer a un lado por tal de no caer presa del pecado. El pecado en el hombre es tan malo que hace que el mandamiento de la ley, que es tan santo, justo y bueno, lo lleve a pecar. Ese es el efecto de la ley en el hombre. Hace que el pecado aumente. Lo único que el hombre sabe hacer es pecar. Le das el mandamiento santo, justo y bueno y dice, mejor peco, desobedece. Dice Pablo en Romanos 7:14 que la ley es espiritual, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué nos está diciendo Pablo con eso? Yo soy carnal, vendido al pecado. Bueno, hay una nueva doctrina que nació hace unos cuantos años que habla del cristiano carnal y el cristiano espiritual. Yo les digo que esa es una monstruosidad de cristiano. Ese tipo de monstruo no existe en el Nuevo Testamento. El pasaje en Corintios habla del hombre natural, o sea, el hombre animal, según la versión antigua, y el hombre espiritual. El hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal es el que no tiene a Cristo y el hombre espiritual es el cristiano. Pero no hay una clase diferente de cristiano. Hay reacciones carnales en el cristiano, eso sí, pero no existe una categoría segunda de cristiano que le avale para ser una persona cristiana, convertida, salva y pecaminosa. No, Señor. El Hijo de Dios ama la santidad. El Hijo de Dios es transformado y el Hijo de Dios constantemente está creciendo en santidad. Una vez que es justificado, el Hijo de Dios
empieza el proceso de santificación en él. La persona se convierte a Cristo y la persona empieza a progresar espiritualmente. Y si no se da ese progreso, lo más seguro es que no hubo conversión alguna. Lo más seguro es que no hubo arrepentimiento. Dice, cuando la ley dice, no hagas tal o cual cosa, yo empiezo a pensar en tal o cual cosa y termino haciéndolo. ¿Qué quiso decir entonces Pablo con estas palabras? La ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Acaso está aceptando que él está viviendo una vida de carnalidad, entregándose a alguna práctica pecaminosa? Obvio que no. Pablo era un hombre que amaba a Cristo y que tomó el cristianismo con seriedad y vigilaba su estado espiritual constantemente, como lo aconseja en sus escritos del Nuevo Testamento. No, lo que está reconociendo es que todavía tiene esa naturaleza pecaminosa en él y que debe cuidarse, porque el pecado es pervertidor, el pecado es engañoso. Entonces es la razón por qué evitar temas pecaminosos en nuestras conversaciones, pues así el pecado despierta deseos pecaminosos en nosotros. Y aun aquello que tú consideras indispensable en tu vida, tendrás que cortarlo. A veces tienes que deshacerte de ese amigo que te está animando al pecado. A veces tienes que alejarte de ese lugar donde hay una conversación nada grata a los ojos de Dios, donde se tratan solamente temas de inmoralidad sexual, o leer revistas o leer libros que hablen de estas cosas, donde haya cosas sucias, o ver en nuestro entretenimiento cosas sucias, cosas que nos pueden contaminar, donde el pecado puede hacer presa de nosotros. Y finalmente, hermanos, el pecado es destructivo. El pecado destruye. No es nada sabio acceder al engaño y a la sutileza del pecado. No es nada sabio dejarte llevar por él. El pecado solamente sabe traer destrucción. ¿Sabes tú qué es lo que tiene al mundo como lo tiene hoy día? ¿Sabes tú qué es lo que ha generado toda suerte de males en el mundo desde que el hombre pecó? Es su pecado. Es el pecado, hermanos. ¿Qué es lo que está llevando a tanta gente hoy día a preocuparse, caer en la desesperación? Y el preguntarse por qué esta situación que estamos viviendo. Miren ustedes, tantos domingos a puerta cerrada, tener que predicar el evangelio solamente aquí delante de una camarita. Es el pecado, hermanos. A alguien se le ocurrió por allí, o a personas con gran poder en el mundo seguramente se les ocurrió que esto sería bueno. Y miren ustedes hasta dónde el deseo de dominar, el deseo de poder, el deseo de dinero, el deseo de fama, el deseo de tener el control, lleva al hombre a cometer tantos atropellos en la sociedad. Y todo lo que estamos viviendo también es consecuencia del pecado, hermanos. Debemos agradecérselo al pecado, no a Dios, porque Dios es santo. Y por gracia de Dios, muchos de ustedes y yo vamos a sobrevivir. Espero que lo logremos. Si esa es la voluntad de Dios, así será. La raza humana tiene que continuar hasta que Cristo decida venir y poner a cada quien en su lugar. El pecado destruye, no trae nada bueno. Por eso dice el apóstol Pablo a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El pecado solamente trae muerte, trae corrupción.
Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El pecado destruye al hombre, lleva a la muerte y después al infierno. Dios odia el pecado y lo aborrece, y la paga del pecado es la muerte. Esta ha sido la doctrina bíblica del pecado. ¿Qué clase más de pecados hay en nuestro corazón aparte del adulterio? Deberíamos preguntarnos como conclusión. ¿Qué clase más de pecados hay en nuestro corazón aparte del adulterio? Porque el Señor está estableciendo un principio. Ahorita estamos hablando del tema del adulterio. Después será otro tema, el divorcio. ¡Wow! Va a tratar un tema muy presente el Señor después de este. ¡Ay, qué cosa tan rara hablar del divorcio! Es un tema tan común. Igual, cuando hablemos de otros temas, hay tantas maneras en que el pecado se manifiesta. Debemos preguntarnos si nos gusta el pecado. ¿Nos gusta el pecado? ¿Estamos satisfechos porque nunca hemos matado o cometido adulterio? ¿Acaso eso nos hace sentir bien? Si nos sentimos bien por no haberlo cometido, entonces ¿no conocemos la negrura del pecado en nuestro corazón? Hemos caído en el mismo error de los escribas y fariseos. Entonces examinemos nuestro corazón y nuestra imaginación. Cuidado con no sentir que necesitamos la gracia de Dios para no pecar contra Él. Demos gracias a Dios por poder refugiarnos en Cristo, quien nos lavó con su preciosa sangre, darnos su naturaleza y un nuevo corazón. Demos gracias a Dios por ello. Hermanos, espero que la palabra de Dios haya hablado a su corazón en esta mañana. Cuidado con sentirnos satisfechos, con no hacer las cosas que otros hacen. Y estemos pendientes, estemos alertas, porque el pecado seguirá tocando a la puerta del corazón. Y en el menor descuido entrará y se apoderará del terreno que ya había perdido. Tengamos cuidado, andemos en humildad delante del Señor y cada día más conscientes de la maldad, de la pecaminosidad del pecado y cómo deshacernos de él. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra y como hemos escuchado, que nuestro Dios no tolera el pecado, pero tampoco tolera al pecador. ¿Por qué? Pues porque nuestro Dios es santo, pero también Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. ¿Cuál es tu respuesta frente a esto que has escuchado, ante esta verdad? Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y refiriéndose a Hebreos 7:24 al 26 de nuestro Señor Jesucristo, dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, si has escuchado esta gran verdad, acércate, ven confiadamente ante el trono celestial y pide perdón y salvación ante el trono.
Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable que yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Quien por siempre vivirá. Quien por siempre vivirá. Dice el Salmo 95:1: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Dice en Apocalipsis 7:10: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Queremos decirte que solamente en Cristo Jesús podrás encontrar la paz que tanto buscas, y que solamente en Él hay salvación, y estás a tiempo de venir a Él. Entonces reconócele como tu Señor y como tu Salvador. Y aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea
mi carne perecer, no temeré, no temeré. Y si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Todo el peso de tu ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, no temeré. y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo yo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor. Así es, mi hermano, solamente la salvación es de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza y por la oportunidad que nos dio de servirle a través de la música y del canto. Vamos a pasar al tiempo de los avisos con nuestro hermano Moisés.
Pues damos gracias a Dios, hermanos, por una oportunidad más para proyectar el mensaje de la palabra de Dios a su pueblo. Y seguramente pues más personas se adhirieron a escuchar la palabra hoy. No sabemos, no tenemos idea hasta dónde esto llegue, pero damos gracias a Dios por una oportunidad más para glorificarle, para alabarle también. Gracias a Dios por el grupo de alabanza que estuvo acompañándonos esta mañana. Bueno, están allí, pero también están participando en el equipo de proyección, y damos gracias a Dios por sus vidas. Pido sus oraciones, hermanos, porque así como hay gran bendición al predicar la palabra, también el enemigo ha estado atacando severamente nuestro ministerio, ha estado atacando nuestra obra, nuestra iglesia, y está intentando impedir que esto se haga. Pero hermanos, nos agarraremos de las manos del Señor y con Él seguiremos adelante. Oren porque Dios siga trabajando en nuestros jóvenes que están en este ministerio de proyección, que el Señor les siga usando. Estamos muy agradecidos a Dios por sus vidas, que Dios les siga usando. Recuerden ustedes que el día de mañana un servidor con mi esposa vamos a la obra allá a Saladero. Esperamos animar, alentar a los hermanos, sobre todo aquellos que son nuevos en el Evangelio, para que ellos sigan con su fe firme en el Señor Jesucristo en medio de esta pandemia. Y gracias a Dios, Él está fortaleciendo la obra, Él está haciéndola crecer aún en medio de esta situación. Dios está trabajando. Y oren porque Dios siga dando fidelidad a aquellos que sostienen la cuerda, de aquellos que bajamos al pozo de la obra misionera, aquellos que sostienen, que el Señor les siga bendiciendo, para que ellos también puedan seguir bendiciendo este ministerio. Que Dios siga glorificándose a través de ello. Recuerden que hay culto de martes y miércoles a las 6 de la tarde, culto de predicación. Esperamos que el predicador esté listo, esté alerta para que pueda presentarse el próximo martes. El miércoles nuestra culto de oración. Recuerden que se unen conmigo ustedes para interceder por la obra de Dios y por la situación que impera en el mundo y por nuestras autoridades también. Y de miércoles a viernes el devocional de las 8 de la mañana. Gracias a Dios todavía se puede hacer. Oren por un servidor para que el Señor me siga dando entendimiento en su palabra y yo pueda seguirla comunicando a ustedes para alentarles en estos tiempos difíciles, animarles a andar de la mano del Señor. Y damos gracias a Dios también por nuestro hermano Sami, que viene con tanto amor cada domingo a dirigir esta reunión, este culto de domingo por la mañana. Gracias a Dios por nuestro hermano. Oren por su esposa que está ahí en el hospital todo este tiempo de pandemia, hermanos, necesitan nuestras oraciones. Que Dios proteja a ella y con ella a su familia también. Gracias por Jael también, que viene a tocar el preludio cada domingo, que el Señor la siga usando. Y hermanos, pues sigan orando, que Dios siga sosteniendo su obra, que Dios siga tocando corazones para que el ministerio siga, porque no sabemos nosotros qué tiempo vamos a tener cerrado todavía, no lo sabemos. Cuídense mucho, sean sabios en su manera de conducirse en la ciudad, no presuman que no se van a enfermar. Por favor, no presuman de eso, agárrense del Señor mejor y sean sabios, tomen actitudes sabias para no sufrir las consecuencias y así proteger, sobre todo a sus ancianitos, ¿verdad? A nuestros ancianitos. Oren especialmente por ellos, hermanos, porque a veces por la misma edad no tienen paciencia para estar tan encerrados tanto tiempo. Incluyan en esas oraciones a nuestra hermana Miguelina, por favor, a nuestra hermana Soledad, a nuestra hermana Judith, a nuestra hermana Tete, a nuestra hermana Panchita y Benjamín, que Dios siga protegiéndolos, hermanos. Y bueno, ha sido una bendición darles la palabra en esta mañana. Es dura la palabra de Dios, pero pues así está, así se tiene que dar, hermanos. No estamos para complacer el oído humano, estamos para complacer el oído de Dios. Y el oído de Dios solamente se complace cuando se predica su palabra tal cual está. Créanme que lo hice con mucho amor. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Vamos a orar mejor, vamos a orar. No voy a despedir así, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de
haber tenido una oportunidad más para adorarte, haber tenido una oportunidad más para predicar tu palabra. Sigue trabajando en tu pueblo, sigue animándonos, sigue conservando, Señor, este ministerio, sigue alentando el corazón de los hermanos para sostenerlo también. Hazlos fieles y gracias porque hasta aquí no nos has abandonado, Padre. Bendice a este equipo de jóvenes de transmisión, bendice al hermano Sami, bendice, Señor, a Jael, bendícenos a todos, anímanos aún más y más. Ayuda al hermano Martín en el trabajo que hace en esta iglesia y a todos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu. Bendice a mis hermanos allá en sus casas y, Padre, que la próxima vez podamos estar juntos otra vez este martes. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima.